¿Qué ocurre cuando una guerra deja de buscar objetivos y empieza a producirlos? Imagina que una persona no muere porque alguien haya demostrado caso por caso que era un objetivo militar legítimo. Muere porque un sistema le ha puesto una puntuación, porque un programa ha decidido que esa persona se parece lo suficiente a un objetivo militar. Según una investigación de Plus 972 Magazine y Local Call, publicada por el periodista Yuval Abraham y corroborada después por The Guardian, el ejército israelí utilizó un sistema llamado Lavender para puntuar, clasificar y priorizar a personas palestinas en Gaza como posibles objetivos militares. Formalmente había supervisión humana, pero según varias fuentes internas de inteligencia israelí citadas en la investigación, esa supervisión fue en muchos casos extraordinariamente reducida. Soy Patricia Salvador y hoy en Reportajes SR hablamos de Lavender, el sistema de inteligencia artificial que fue utilizado por el ejército israelí para señalar a decenas de miles de palestinos en Gaza como posibles objetivos de asesinato. La promesa del libro: acabar con el cuello de botella humano. En 2021 apareció un libro en inglés titulado The Human Machine Team: How to Create Synergy Between Human and Artificial Intelligence That Will Revolutionize Our World, publicado bajo el seudónimo de Brigadier General Y.S. En ese libro, el autor defendía la necesidad de crear una máquina capaz de procesar enormes cantidades de datos para generar miles de objetivos militares en plena guerra. El objetivo era resolver lo que llamaba un cuello de botella humano, el problema de que los seres humanos tardan demasiado en localizar objetivos y aprobar ataques. Años después, The Guardian identificó al autor como Yossi Sariel, comandante de la unidad de inteligencia israelí 8200, una de las estructuras clave del aparato tecnológico militar israelí. La expresión es importante: cuello de botella humano, porque en esa fórmula ya está contenida toda la lógica del concepto. El obstáculo no era la muerte de civiles, ni la destrucción de viviendas, ni el riesgo de equivocarse. El obstáculo era que los humanos tardan demasiado. Y entonces aparece la solución perfecta para un ejército que quiere bombardear más rápido: automatizar el proceso. Lavender. Según la investigación publicada por Yuval Abraham, el ejército israelí desarrolló un sistema llamado Lavender para puntuar y clasificar a personas en Gaza como posibles miembros de Hamas o de la Yihad Islámica Palestina. El sistema analizaba información recopilada mediante vigilancia masiva sobre la población de Gaza y asignaba a cada persona una puntuación del 1 al 100. Cuanto más alta era la nota, más probable consideraba el sistema que esa persona estuviera vinculada al brazo militar de Hamas o de la Yihad Islámica Palestina. Ya que hay una diferencia fundamental: el sistema no marcaba edificios, marcaba a personas. Según las fuentes de inteligencia israelí citadas en la investigación, Lavender llegó a marcar aproximadamente a 37.000 palestinos como presuntos militantes de Hamas o de la Yihad Islámica Palestina durante las primeras fases de la ofensiva en Gaza. Pero para entender la gravedad de esto hay que explicar qué significa la expresión objetivo humano. En guerras anteriores, dentro del ejército israelí, un objetivo humano solía referirse a un alto mando militar que podía ser asesinado incluso en su casa, aunque hubiera civiles alrededor. Era una forma de ataque considerada especialmente brutal, porque muchas veces implicaba matar no solo al objetivo, sino también a su familia. Por eso, antes, estos casos se seleccionaban con mucho cuidado, y normalmente se reservaban para comandantes militares de alto nivel. Pero después del 7 de octubre, el ejército israelí cambió drásticamente de criterio. Bajo la operación Espadas de Hierro, decidió tratar como objetivos humanos a todos los operativos del brazo militar de Hamas, independientemente de su rango o importancia militar. Y eso lo cambió todo, porque si de pronto ya no solo buscas a altos mandos, sino a miles y miles de militantes de bajo rango, necesitas producir objetivos a una velocidad industrial. Y ahí entra Lavender. Según 4 de las fuentes citadas, el sistema fue desarrollado precisamente para crear objetivos humanos en la guerra actual. Y tras una revisión inicial de una muestra de varios cientos de casos, el ejército autorizó su uso masivo, ya que consideraron que tenía una precisión del 90%. Un 90% de precisión puede sonar eficiente en un informe técnico, pero cuando hablamos de personas señaladas para ser asesinadas, la cifra debe leerse al revés. Un 10% de error significaba aceptar desde el principio que una de cada 10 personas señaladas podía no ser quien el sistema decía que era. Y en una lista de 37.000 personas, ese margen de error no es una anomalía estadística, es una posible condena a muerte masiva de inocentes. Y aún así, si Lavender marcaba a alguien como un militante, los oficiales podían tratar
aceptar esa afirmación prácticamente como una orden operativa, sin revisar en profundidad los datos originales que habían llevado a esa conclusión. Y aquí viene lo más grave. Uno de los testimonios recogidos lo resumía así. La función humana se reducía muchas veces a una especie de sello de goma. Y añadió que normalmente dedicaban personalmente unos 20 segundos a cada objetivo antes de autorizar su bombardeo, simplemente para asegurarse de que la persona marcada por Lavender era hombre. Y esto es precisamente lo que hace tan peligroso este caso. No estamos hablando solo de inteligencia artificial como herramienta auxiliar. Estamos hablando de un sistema que, según los testimonios, habría acelerado la conversión de personas en objetivos militares, acelerando así también el borrado del pueblo palestino. Where is Daddy? Bombardear cuando vuelven a casa. La investigación también reveló otro sistema llamado Where is Daddy, diseñado para rastrear a las personas marcadas y dar aviso cuando llegaran a casa. Y una vez dentro, bombardear la vivienda, familia incluida. Según la investigación, el ejército israelí atacó sistemáticamente a personas marcadas cuando estaban dentro de sus viviendas, porque desde el punto de vista de inteligencia era más fácil localizarlas allí. ¿Por qué? Porque el sistema de vigilancia israelí sobre Gaza estaba diseñado para localizar mejor a las personas en sus casas. Y esto es importantísimo, porque no hablamos solo de casos en los que un combatiente estuviera disparando desde una zona civil. En los asesinatos sistemáticos de personas marcadas por Lavender, el ejército elegía bombardearlas en viviendas familiares desde las que no se estaba desarrollando actividad militar en ese momento. El resultado fue que miles de palestinos, la mayoría mujeres, niños y niñas o personas que no participaban en los combates, fueron borrados del mapa por ataques aéreos israelíes. Niños y niñas muertos no porque fueran combatientes, sino porque estaban cerca de alguien que una máquina había marcado. En una decisión sin precedentes, el ejército también decidió durante las primeras semanas de la incursión que por cada operativo de bajo rango de Hamás marcado por Lavender era permisible matar hasta 15 o 20 civiles. En el pasado, el ejército no autorizaba ningún daño colateral durante los asesinatos de militares de bajo rango. Pero es que cuando el objetivo era un alto cargo de Hamás, el ejército autorizó varias veces la muerte de más de 100 civiles para asesinar a un solo comandante. Y esto no es un detalle técnico, es una contabilidad de vidas humanas. La muerte civil deja de ser una tragedia que se intenta evitar y pasa a convertirse en una variable previa. En vez de preguntarse cómo evitar matar civiles, se debate cuántos civiles se puede permitir matar para alcanzar X objetivo. Y este cambio lo transforma todo. La máquina lo hace fríamente. Uno de los testimonios más escalofriantes de la investigación explica precisamente por qué esta automatización resulta tan útil para el ejército. Según uno de los entrevistados, había una presión constante para generar más objetivos. Los responsables pedían más nombres, más casos, más personas que pudieran ser atacadas. La fuente explicaba que, cuando no había suficientes objetivos con una puntuación alta, se bajaba el umbral. Es decir, si el sistema no daba suficientes personas aptas para bombardear, se relajaban los criterios para producir más. El problema no era solo que Lavender clasificara personas. El problema era que Lavender alimentaba una cadena de producción. Si la ofensiva necesitaba más objetivos, el sistema podía proporcionar más objetivos. Si el ritmo militar exigía más nombres, se ajustaban los parámetros. Y si la máquina no daba suficiente, se bajaba el listón. Entrenada sobre datos de una población ocupada, una IA no es neutral. Una base de datos construida mediante vigilancia masiva no es neutral. Y un sistema diseñado para producir objetivos dentro de una ofensiva devastadora no es neutral. Más de 50 personas desplazadas se encontraban en este edificio, entre ellas más de 20 niños. Los sistemas de inteligencia artificial no producen hechos, sino únicamente predicciones, igual que un pronóstico meteorológico o una previsión del mercado bursátil. La inteligencia que contienen depende por completo de la calidad y del conocimiento de los seres humanos que los crearon. La frialdad técnica puede ser precisamente la forma más eficaz de deshumanización. El problema no es solo la IA, es la lógica política que la usa. Israel ha negado que sus sistemas sustituyan la decisión humana y ha defendido que utiliza herramientas tecnológicas como apoyo a los analistas, no como mecanismos autónomos de selección de objetivos. Pero incluso si aceptáramos esa explicación, la pregunta seguiría ahí. ¿Qué tipo de supervisión humana existe cuando, según varias fuentes internas, una persona puede ser aprobada como objetivo militar en una media de 20 segundos? ¿Qué significa control humano cuando el sistema produce miles de nombres y la presión política y militar exige cada vez más? Y aquí el problema no es simplemente que Lavender pueda equivocarse. El problema es que incluso cuando acierta, el sistema forma parte de una maquinaria que acepta bombardear viviendas familiares, matar
a civiles y convertir a Gaza en un laboratorio de guerra automatizada. Uso de bombas tontas en una de las zonas más densas del mundo. Y a todo esto se suma otro dato clave. En diciembre de 2023, medios estadounidenses informaron, a partir de evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos, de que hasta un 40 o 45% de las municiones aire-tierra utilizadas por Israel en Gaza podían ser bombas no guiadas, conocidas como dumb bombs o bombas tontas. Es decir, sistemas de selección de objetivos cada vez más rápidos aplicados sobre una población sometida a vigilancia masiva, combinados con municiones menos precisas en una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Y aquí aparece una contradicción brutal, porque sabemos que Israel sí tiene la capacidad para realizar ataques extremadamente precisos. Lo hemos visto en otros contextos. Entonces, si es capaz de lanzar ataques precisos que minimicen los daños colaterales, ¿por qué no lo hacen? Pues porque son más caras y al ejército israelí no le vale la pena gastarlas en Gaza. Lo que nos dijeron es que, para atacar a un miembro de bajo rango del brazo militar de Hamás, el ejército prefería utilizar bombas no guiadas, es decir, bombas sin sistemas de precisión porque eran más baratas. Dicho de otra forma, el sistema podía producir miles de objetivos, pero no todos esos objetivos merecían, para el ejército israelí, una bomba cara que minimizase las personas asesinadas como daño colateral. Y ahí aparece la economía moral de esta guerra. La vida palestina no solo se calcula, también se abarata. El derecho internacional no desaparece porque lo diga un algoritmo. El derecho internacional humanitario establece principios básicos: distinción entre civiles y combatientes, proporcionalidad y precauciones en el ataque. Y si un sistema produce miles de objetivos, si reduce la revisión humana a segundos, si permite atacar viviendas familiares y si acepta de antemano la muerte de civiles, entonces la pregunta jurídica y política es enorme. Estamos ante una posible transformación de la guerra. Una guerra donde la vida palestina queda sometida a una sospecha automatizada. Una guerra donde la ocupación se combina con vigilancia masiva. Y una guerra donde la muerte se administra con interfaces, bases de datos y listas. Expertos de Naciones Unidas denunciaron en abril de 2024 el supuesto uso de inteligencia artificial en Gaza y alertaron de que estas prácticas podían contribuir a una destrucción sistemática de viviendas y a violaciones del derecho internacional. La máquina no mata sola. En una época en la que la vigilancia masiva se convierte en una lista de objetivos y la responsabilidad humana se diluye entre pantallas, modelos, bases de datos y cadenas de mando, no nos confundamos. El peligro de Lavender no es simplemente que la inteligencia artificial sustituya por completo al ser humano. El problema es que permita al ser humano matar más rápido, con menos fricción moral y con menos necesidad moral de mirar de frente lo que ha hecho. Al principio decíamos que una persona podía morir porque una máquina le había puesto una puntuación alta. Pero quizás la pregunta final es otra. ¿Qué clase de mundo acepta que una familia entera pueda desaparecer porque alguien necesitaba producir objetivos más rápido? ¿Y qué clase de mundo estamos construyendo si la próxima frontera de la guerra no es evitar la muerte de civiles, sino automatizar la forma de justificarla?